Gracias por participar del taller denominado Fertilización con microgránulos hacia una estrategia eficiente y sustentable. Este taller, auspiciado por Rizobacter, va a estar a cargo de Eduardo Cicerone, quien es jefe de productos de nutrición de cultivos en Rizobacter Argentina. Antes de empezar la presentación, por si todavía no participaron en otros talleres, hay un tiempo de presentación y luego de preguntas. Por favor, apaguen sus celulares y en el tiempo de preguntas levanten la mano si le hacemos llegar un micrófono para que lo puedan escuchar el resto y quienes los miran también por internet. Bueno, Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar un poco de esta nueva tecnología que es la microgranulación de los fertilizantes. Hay un producto que se llama MicroStar, que hace 3 años que está en el mercado con esta tecnología, que es un desarrollo entre Rizobacter y la empresa francesa de Sangos. Y es un producto que por características propias, particulares y diferenciales, hacen que podamos empezar a hablar sobre una nueva tecnología y nuevos conceptos en la aplicación y absorción de nutrientes, mirándolo desde el punto de vista de los cultivos. Y para hablar un poco de eficiencia y sustentabilidad, me gustaría recordar un poco, ya muchos estos cuadros lo venimos viendo desde hace muchos años, pero hace casi 15, 20 años que venimos hablando de lo mismo, pero me parece que para hablar de sustentabilidad tenemos que mirar un poco esto, ver qué está pasando en el contexto argentino desde la década de 90 hasta ahora, donde prácticamente lo que es la producción ha aumentado en los últimos años más de un 200%, el área sembrada ha ido en crecimiento hasta un 70% más de lo que ocurría en el año 90, los rindes promedio de todos los cultivos por hectárea han llegado casi al 80-90% superiores en aquella década del 90, y si miramos la reposición de nutrientes referente a lo que todo esto se está llevando, vemos que del 100% de los nutrientes que nos estamos llevando, del nitrógeno se repone solamente un 25-30%, del fósforo un 60%, del potasio prácticamente no estamos reponiendo nada y del azufre alrededor de un 30-40%, o sea que realmente estamos en un desbalance serio en lo que se refiere a nutrición de cultivo. Y por eso empezamos a hablar de lo que es usar productos que sean más eficientes, que tengan una mejor tecnología y que en cierta manera puedan colaborar en ir corrigiendo esto. Y para hablar de sustentabilidad tenemos que hablar también de buenas prácticas de manejo, porque estos productos tienen que reunir ciertas condiciones, no solamente está por la eficiencia agronómica, sino también pasa por producir mayor cantidad de alimentos, pero de mejor calidad, proteger el medio ambiente, tratar de reducir la dosis tanto de agroquímicos, pero también de fertilizante, y asegurar el bienestar de la persona, que no es ni más ni menos que hacer las cosas que sean socialmente responsables, ambientalmente amigables, que tengan una sustentabilidad productiva y que sean rentables económicamente. Y hacia eso es donde desde Rizobacter, junto con la empresa de Sangos, quisimos encaminar este producto y esta nueva tecnología en microgránulos. Ya entrando en la parte de producto, si bien hay muchos factores que pueden incidir y afectar la respuesta a un nutriente, que pueden ser factores físicos del suelo, factores parámetros genéticos y también factores ambientales, parece que hay tres puntos que son importantes y que inciden en la respuesta a fósforo, y que son el contenido de fósforo en el suelo, el contacto de las raíces con el suelo fertilizado y la cantidad o la concentración de fertilizante o de fósforo que nosotros podemos aportar en la solución del suelo, teniendo en cuenta de que el fósforo es uno de los elementos menos móviles en el suelo, donde su movimiento es muy lento, se mueve por difusión de molécula a molécula, y donde las raíces de la planta tienen que ir hacia el fósforo y no va el fósforo hacia las plantas. Sobre el contenido del suelo,
esto es un trabajo del INMNI, donde más o menos se establece que el punto de equilibrio está en las 13, 14, 15 partes por millón. Esto puede variar de acuerdo al cultivo o a las regiones, pero esto quiere decir que a partir de que yo tengo menos de 14, 15 partes por millón de fósforo en el suelo, ya la situación empieza a ser crítica para la producción de los cultivos. Y en la medida que paso de los 14, 15 partes por millón a mejores estándares de fósforo en el suelo, tengo asegurada voy asegurando la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tengo fósforo muy bajo, hay respuesta a dosis. O sea, tengo respuesta de cierta cantidad de grano por cantidad de kilo de fertilizante aportado. En la medida que me voy acercando al punto de equilibrio, la respuesta empieza a ser menor hasta que la respuesta a ciertos niveles llega a ser nula. Ahora, si bien acá tengo respuesta a dosis, la pregunta es, ¿importa la fuente o importa la cantidad de fósforo que estoy aportando? Y las dos cosas, porque en cierta manera yo acá tengo que establecer un balance, donde tengo que estar pensando en una fertilización de lograr un balance en el suelo, empezar a levantar este fósforo, pero también en darle fósforo disponible a la planta. Entonces, sí, la cantidad de fósforo que aplico importa, pero también importa que la fuente sea eficiente. Cuando más eficiente la fuente que uso, mejor respuesta voy a tener. Y en la medida que voy hacia niveles más altos de fósforo, cuanto más eficiente es la fuente, mejor. O sea, en eficiencia me refiero a la cantidad de fósforo asimilable por la planta que yo estoy proporcionando con el fertilizante o el nutriente que estoy aplicando. El segundo punto era el contacto de las raíces con el suelo fertilizado. O sea, el fósforo en el suelo se mueve por difusión, es muy poco móvil, su movimiento es muy lento y las raíces tienen que ir hacia el gránulo de fósforo para poder absorberlo. En el cuadro ahí vemos una medición que en la medida que aumenta la distancia del fósforo aplicado con respecto a la semilla, hay menos producción de materia seca. Esto está medido en soja. La materia seca es un componente muy importante en el rendimiento en la formación del rendimiento de la soja, y vemos que en la medida que alejamos 6 centímetros, 12, 18, el gránulo de fósforo, la aplicación de fósforo de la semilla, cae considerablemente la producción de materia seca. Y lo ideal sería lograr en la solución del suelo, en esa capa de 15, 20 centímetros, donde la planta toma los nutrientes, lograr una burbuja de fósforo alrededor de las raíces para que lo tengan inmediatamente disponible. Ahora, ¿qué ocurre? El fósforo tiene un efecto salino y afecta la germinación de la semilla, tiene un efecto fitotóxico. Entonces, sí, acá tengo que empezar a hablar de una fuente eficiente como Microstar que no produzca fitotoxicidad a la semilla y yo lo pueda aplicar lo más cerca, lo más pegado a la semilla para lograr este efecto. Si nosotros comparamos lo que es una fertilización o un producto en macrogránulo y un producto en microgránulo, como es Microstar, que tiene microgránulos no mayores de 1 milímetro, logro una mejor respuesta y una mejor eficiencia, inclusive hasta por superficie expuesta, porque si yo aplico un grano de fósforo, sabemos que lo tenemos que aplicar al costado o por debajo de la semilla. Cuando la planta empieza a germinar, la raíz tiene que empezar a crecer y poder encontrarse con ese gránulo de fósforo, de fertilizante, ya disuelto para empezar a absorberlo. Si yo logro poner alrededor de la semilla muchos puntos de contacto, con un producto que no sea fitotóxico para la semilla, cuando la semilla empieza a germinar y empieza a alargar las primeras raicillas, inmediatamente empieza a tomar el fósforo, y sobre todo si se lo estoy dando con una fuente altamente soluble. Y también esto tiene incidencia en la retención del fósforo en el suelo, ¿no? Para que el fósforo precipite a un macrogránulo, yo necesito un catión del coloide del suelo para que atrape ese fósforo. Cuando tengo mayor cantidad de partículas más pequeñas, la absorción va a ser menos. O sea, siempre van a quedar
partículas de fósforo sin poder ser retenida por el suelo. Esa es la ventaja que tiene por superficie expuesta un fertilizante microgranulado a un macrogranulo. Esto hace que la planta, al absorber el fósforo en forma inmediata, tenga un efecto arrancador, un arranque muy potente. Esto es un ensayo a nivel campo, donde con solamente 13 kilos de microstar puesto junto con la semilla, comparado con una mezcla física, haciendo una medición a los 15 días, vemos la diferencia que hay de no solamente desarrollo de masa foliar, sino también de raíz, ¿no? Esto es porque la planta se encuentra con el fósforo ya disuelto en forma inmediata en contacto con las raíces y inmediatamente lo transforma en energía, y vemos que cuando hacemos el recuento de planta, la parte fertilizada con microgránulo prácticamente no tiene pérdida de estándares de planta. Esto es el efecto que produce al poder colocar el fósforo junto con la semilla para que las raíces desde el primer momento lo empiece a absorber y la planta lo pueda transformar rápidamente en energía, en producción de materia seca, en producción de masa foliar y también en el desarrollo de raíces. Si bien también podemos decir, bueno, pero el efecto arrancador tiene un momento, después ¿qué pasa con el resto del cultivo? Y bueno, después habrá que ajustar algunas variables, a ver cuánto fósforo tengo en el suelo, qué me dio el análisis, qué rinde estoy esperando, qué ambiente tengo, pero es muy importante el arranque de un cultivo en los primeros estadios de esta manera, con buen desarrollo de masa foliar, esto significa más fotosíntesis, y con mayor desarrollo radicular, esto significa una planta que va a estar mejor nutrida, va a tener más capacidad de absorber el resto de los nutrientes del suelo y va a tener más capacidad de absorción de agua, inclusive en condiciones de estrés. Y el tercer punto era la concentración de fósforo que nosotros podemos lograr en la solución del suelo, que es de donde las plantas absorben el nutriente, ¿no? Y un poco hablábamos recién de la tecnología en microgránulos, donde yo puedo poner una mayor cantidad de superficie expuesta para que la planta inmediatamente lo empiece a tomar. Si yo pongo el fósforo por un tema de fitotoxicidad al costado o por debajo, esta raíz va a tener que crecer hasta encontrarse con el gránulo de fósforo, que lo va a tener que encontrar ya disuelto, y lo más probable es que cuando llegue acá ya parte de ese fósforo haya sido retenido por los coloides del suelo, ¿no? Esto, bueno, un poco comparado lo que es un macrogránulo con un microgránulo, donde en un fertilizante tradicional podemos llegar a tener alrededor de 50, 52.000 gránulos en un kilo de fertilizante, y en Microstar tenemos 1 millón de microgránulos por kilo de fertilizante, entonces tenemos más puntos, podemos lograr más puntos de contacto por cada semilla, por cada planta, ¿no? Y bueno, y la localización adecuada con un producto que no es fitotóxico, que no produce daño a la semilla, ni inclusive produce daño a la bacteria. No solamente tenemos más logros de planta, sino que evitamos ver todo lo que son los efectos de toxicidad o fitotoxicidad o quemado por el fertilizante, sobre todo cuando las condiciones por ahí de siembra son favorables, pero después enfrentamos un periodo de 15-20 días de sequía, donde el efecto salino de los fertilizantes se va acentuando. Un poco ya entrando en lo que es el producto, decir, bueno, ¿qué es Microstar? Y Microstar es un fertilizante fosforado, tiene un efecto arrancador sobre el cultivo, es una mezcla química que está balanceada, viene en la tecnología de microgránulos, tiene una alta solubilidad, es un producto que tiene el 100% de solubilidad en el suelo. Esto hace que necesite una menor concentración en la combinación con el oxígeno y el hidrógeno, y no compita por la humedad del suelo con la planta y se disuelva rápidamente. No es fitotóxico ni para la semilla ni para la bacteria, y tiene un aprovechamiento del fósforo de una eficiencia de más del 25%. Con todas estas características, es un producto que se puede usar en bajas dosis,
y de ahí que trae aparejado la ventaja logística. Su composición elemental es de 10% de nitrógeno, 40% de fósforo, tiene un 11% de azufre y un 2% de zinc, lo que si bien es una fuente fosforada, hace que la mezcla química con azufre, zinc y nitrógeno esté mucho más balanceada y permita una mayor absorción de lo que son el resto de los nutrientes. En realidad nosotros no lo estamos planteando como una fuente de reemplazo, no es un producto que reemplace a los commodities, de hecho los commodities son necesarios y van a seguir siéndolo para cuando tengo que ajustar algunas variables que no lo puedo hacer con un producto como Microstar, sino que básicamente nosotros, el posicionamiento es que este producto complementa un esquema o un planteo de fertilización actual, ¿no? Que por sus características le puede dar al cultivo nutriente disponible que un commodity o un fertilizante, el macrogránulo, hoy no se lo puede dar en forma inmediata. Si priorizamos cuáles son las características principales de Microstar y teniendo en cuenta que, bueno, que muchas veces es importante mantener el nivel de fósforo en el suelo, pero también es importante cuánto de ese fósforo puede llegar a tener disponible el cultivo, y esto lo estamos mirando más desde el punto de vista del cultivo que desde el punto de vista del suelo. Las principales características del producto es que tiene una disponibilidad inmediata del aprovechamiento del fósforo, o sea, se aprovecha ese 40% que veíamos, se aprovecha casi todo, tiene más de un 95% de aprovechamiento en forma inmediata. Se aplica junto con la semilla, la recomendación es que esté lo más pegado posible a la semilla para aprovechar esa característica que tiene de no ser fitotóxico y darle el fósforo, ponerlo pegado a la raíz de la planta. Tiene un mejor arranque y desarrollo inicial del cultivo, como lo veíamos en los ensayos, y bueno, y posiblemente se pueda lograr un mayor rendimiento. Como nosotros acá lo que estamos haciendo es igualar con la dosis el nivel de fósforo, por lo menos se está asegurando un rendimiento igual a que si se aplicara una dosis tradicional con otra fuente fosforada. Y bueno, y la logística como un complemento de todas las características que tiene el producto. Y este es el efecto arrancador por el aprovechamiento del fósforo. Esto es en arveja. Esto tiene 90 kilos de una mezcla física con el 42% de fósforo, y este tratamiento tiene 20 kilos de Microstar. Cuando hacemos el recuento de plantas, tenemos un estándar de 23 plantas donde se aplicó Microstar y de 17 plantas donde se aplicó la mezcla junto con la semilla. Estos son ensayos que nosotros hicimos en el laboratorio propio para medir la fitotoxicidad. Lo que nos permite estos ensayos es poder forzar la dosis, porque muchas veces estos ensayos a campo para medir la fitotoxicidad, como la fitotoxicidad depende también de muchos factores, inclusive del suelo, y a veces por ahí el fertilizante no queda bien pegado a la semilla. En laboratorio lo que nos permite estos ensayos es poder forzar la dosis y darle condiciones al fertilizante para que pueda demostrar su grado de fitotoxicidad. Por ejemplo, en arveja, que es un cultivo muy sensible a los fertilizantes, probado con 20, 40 y 60 kilos, no hubo diferencia con el testigo. Inclusive, bueno, en este ensayo con 4 repeticiones en soja, comparado con los fertilizantes tradicionales, no ha demostrado la fitotoxicidad ni para la bacteria ni para la semilla. Y cuando me refiero a la bacteria es de la bacteria del inoculante, ¿no? Esto es un ensayo del estudio Montaneri y Di Napoli, donde se comparó en el recuento de nódulos 20 kilos de Microstar con 60 kilos de superfosfato triple aplicado también con la semilla. Todos los tratamientos tienen Signum, que es el inoculante con el bioinductor. Esto fue en 4 sitios, y siempre vemos que las mediciones con Microstar están por encima de lo que es el superfosfato triple. Inclusive cuando empezamos a medir humedad, cuando aumenta la humedad, inclusive hay mayor logro de nódulos con
con microstar, pero lo que tiene superfosfato simple sigue teniendo esa acción bactericida sobre los nódulos, y lo que vemos también es que lo que tiene aplicado microstar, los nódulos se encuentran sobre la raíz principal, que son los nódulos más efectivos, y en el tratamiento con, por ejemplo, en este caso, con un superfosfato triple, la parte que está en contacto con el área fertilizada, digamos la raíz principal, no tiene nódulo, y los nódulos que tiene se ubican en las raíces secundarias, que son los menos efectivos. Después, si esto lo llevamos después a rendimiento, vemos que si bien lo que tenía superfosfato triple y después un agregado de otra fuente de fósforo tuvo un rendimiento por encima del testigo, lo que tenía microstar estuvo muy por encima de lo que es el testigo. Y esto, acá hay si bien nosotros sabemos que por ahí la soja no demuestra el primer año una respuesta a la fertilización fosforada, sino lo podemos ver el primero, segundo, tercer año. Estos son ensayos que vienen con una secuencia de 3 años, y lo que podemos ver analizando este ensayo es que hay un efecto indirecto de la eficiencia del uso de fósforo en el rendimiento de la soja, y eso está dado de poder lograr una mayor nodulación y que la planta se encuentre mejor nutrida de nitrógeno, lo que se logra un efecto indirecto sobre el rendimiento por lograr un balance de nutrientes para el cultivo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que microstar en este esquema de eficiencia es la fuente correcta para estos esquemas? Y porque tiene una solubilidad de casi el 100%, o sea, se disuelve muy, muy rápido, inclusive con baja humedad. Tiene un coeficiente de uso del fósforo de más del 95%, no es fitotóxico, por eso se puede aplicar junto con la semilla. Esto hace que se pueda usar en baja dosis. La dosis promedio entre 17 y 20 kilos, dependiendo el planteo que se quiera hacer, y la practicidad que tiene desde el punto de vista logístico. Viene en bolsa de 10 kilos, y al poderse aplicar junto con la semilla no genera ningún inconveniente al momento de la siembra. ¿Por qué el producto tiene esa alta eficiencia en el uso de fósforo? Bueno, porque es un proceso de fabricación, tiene una coformulación con una tecnología que se llama TPP, que es una tecnología que es de preservación del fósforo. Nosotros sabemos que cuando nosotros ponemos fósforo en el suelo, lo ponemos en la solución, inmediatamente pasa a la parte lábil. De esa parte lábil una parte pasa a una parte menos lábil, y hay parte de ese fósforo que en algún momento el suelo lo retiene, o de tal manera que no lo vuelve a liberar. Los principales responsables de la retención de los nutrientes en el suelo son los coloides, tanto de arcilla como de humus. Las arcillas tienen una carga neta negativa, y lo que se hace con esta tecnología TPP es darle una protección al ion fósforo, al ion fosfórico, para que no sea retenido por la arcilla, para que esta tecnología, que tiene una carga positiva, actúe sobre los coloides del suelo y deje liberado el ion fosfato. El producto viene en una presentación en bolsa de 10 kilos o en palets de 500 kilos. Es muy práctico, en la caja de una camioneta podemos llevar el fertilizante prácticamente para todo el día. Es muy fácil de aplicar, y eso lo que hace es que en algunos lugares donde sea difícil poder llegar con camiones, y donde la logística sea un problema, más allá de todas las características agronómicas que tiene el producto, la logística es una característica que se suma a todas esas. Entonces, resumiendo, estamos ante un producto ¿por qué decimos poder fertilizante al instante? Porque estamos aportando todo el fósforo disponible para la planta. Esto visto desde el punto de vista del cultivo, ¿no? Si nosotros vamos a un planteo de reposición y de suficiencia, bueno, lo más probable ahí estamos mirando suelo y estamos mirando cultivo. Con microstar tenemos que mirar el cultivo, el suelo tenemos que
evaluar otras variables y mirarlo de otra forma, donde posiblemente ahí sí MicroStar sea un complemento de una fertilización de base, ¿no? Darle al suelo otra fuente de fósforo en altas dosis para levantar ppm y darle al cultivo una fuente altamente eficiente con todo el fósforo que la planta necesita para comenzar a desarrollarse. Bueno, simplificación de la logística, como veíamos recién, y lo que veíamos hoy y comentábamos al principio de las buenas prácticas de manejo, los beneficios medioambientales, porque el producto no es higroscópico, no genera polvo, y estamos aplicando reduciendo casi 5 veces la dosis de fertilizante en el suelo. Y un poco, hablaba al principio de esta alianza entre Rizobacter y Desangós. El año pasado se deciden las dos empresas en asociarse, en formar un joint venture y crear Synertech. Synertech va a ser la fábrica de fertilizantes microgranulados que se está construyendo hoy en Pergamino. La fábrica va a ser 50% de Rizobacter y 50% de Desangós. A partir de febrero o marzo va a empezar a abastecer no solamente el mercado argentino, sino todo lo que es América, desde Canadá hasta el Cono Sur. Va a ser la primer fábrica en Sudamérica con esta tecnología. Perdón. ¿Qué dice? Ahí está. Muy sensible. Bueno, este es el grado del avance de la fábrica. Esto es una foto de estos días y bueno, esto es cómo quedaría ya la fábrica construida. Esto es muy importante porque tener esta tecnología disponible acá en Argentina nos pone ante una situación y nos hace que hoy, bueno, todo el fósforo que hoy entra en Argentina es prácticamente importado. Esto nos despega un poco de la importación de productos, de tener un fertilizante de base de fósforo producido acá en Argentina. Y también hoy nosotros MicroStar lo tenemos en una sola formulación, que es lo que veíamos hoy. Al tener la fábrica acá en Argentina y manejar la Rizobacter, lo que nos va a poder permitir a partir del año que viene tener distintas formulaciones adaptadas a cada cultivo y a cada zona, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, gracias Eduardo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Tiene otro micrófono? Ah, sí. Buenos días. Buen día. Yo tengo una duda sobre cuál es la propiedad o las propiedades del MicroStar que lo vuelven no fitotóxico para las plantas. Bueno, más allá de la tecnología de protección del fósforo, el producto tiene un coadyuvante que fue desarrollado para fertilizantes, que hace que el producto no sea fitotóxico, pero también lo que tenés es un tema de superficie expuesta, ¿no? Y que el producto se disuelve rápidamente. Al tener el 100% de solubilidad, lo que hace es no competir con la planta por la humedad del suelo. Es que el grado de fitotoxicidad del fósforo empieza a aumentar en la medida que el suelo se seca, porque el gránulo de fertilizante, para poder disolverse, empieza a competir por el agua que hay en el suelo con la planta y empieza a producir el efecto salino. Acá lo que tenés es que por un tema de superficie expuesta, donde microgránulos son muy chiquitos, se empieza a disolver mucho más rápido y la planta lo empieza a absorber mucho más rápido, entonces no compite por la humedad del suelo con la planta. Vos ponés un grano de sal gruesa y un grano de sal fina expuesto a un ambiente húmedo, el grano de sal fina se te va a disolver mucho más rápido, o va a disolver mucho más rápido la humedad que un grano de sal gruesa. Sí, buenos días. Un poco la pregunta era esa también, y yo soy de Tres Arroyos y hace años que estamos haciendo arveja y el problema que teníamos era el de no poder lograr un buen stand de plantas con los
fertilizantes anteriores. Ahí vi que había unos resultados en soja que también yo lo atribuyo en Tres Arroyos que tenemos, o sea, por la diferencia de temperatura de suelo que tenemos, la semilla está mucho más tiempo en contacto con el fertilizante, entonces nos afecta mucho. Y quería saber si por ahí de arveja tenés algún resultado o Sí, por ahí de la zona. Sí, te contesto la primera parte. En la zona de Tres Arroyos tenemos muchos ensayos a nivel campo. En la zona de Tres Arroyos, no, o sea, pasa eso, los suelos se enfrían rápido, hay menos mineralización, baja la capacidad de intercambio del suelo. Y tenés lugares donde tenés tapto a 35 o 40 centímetros, o sea, tenés poco perfil y a las raíces le cuesta por ahí penetrar ese perfil y se empieza a ver, inclusive en siembra directa, lo que veíamos antes, el piso dorado, ¿no? Que la raíz empieza a crecer en forma horizontal. En realidad, lo que te hace Microstar es aportarle fósforo disponible e inmediatamente asimilable. Entonces, la soja tiene la particularidad de transformar ese fósforo inmediatamente en energía. Entonces, vemos que inclusive nace 2 o 3 días antes en esas situaciones y después lo que logramos es que el cultivo se enraice bien y pueda aprovechar mejor la humedad del suelo y el resto de los nutrientes. Inclusive si bien nosotros no apuntamos a un mayor rendimiento porque estamos equiparando dosis, en la zona de Tres Arroyos hemos tenido rendimientos de 200, 250 hasta 300 kilos por encima del tratamiento testigo, que es el tratamiento que usa el productor, y sobre todo cuando en enero tenés esas situaciones de estrés hídrico como pasó el año pasado, que tuviste 35 días sin llover. Con respecto a la arveja, es un producto que viene funcionando bien. Nosotros hace 3, 4 años que ya venimos haciendo ensayos con ensayos propios, pero también con Gabriel Prieto. Pergamino está en una zona de legumbres, se siembra mucho arveja. Uno de nuestros distribuidores en Pergamino es el principal productor de arveja y el producto lo usa mucho básicamente por eso, porque logra un mejor stand de planta, o sea, no necesita aumentar la densidad de siembra por la pérdida de planta que va a tener con un fertilizante tradicional, por ese efecto salino, ese efecto fitotóxico, y a su vez, bueno, el efecto que tiene arrancador que tiene en la arveja, ¿no? Como el cultivo lo enraiza rápidamente y empieza a desarrollar masa foliar. Este año ya lo probamos en algunos cultivos, están naciendo ahora, así que después probamos el Microstar y hicimos la diferencia con el fertilizante foliado. Después lo vamos a pasar a Sí, muchas veces... A ver, si vos, o sea, acá lo que hay que medir cuando usás estos tipos de productos es tener que medir varias variables y no tener que, si bien el rendimiento allá es el que paga, si vos medís o evaluás solamente curva de rendimiento, en fertilizantes es bastante errático, y no solamente con Microstar, comparás 2 fuentes de fósforo cualquiera y un año una te va a dar más y la otra el año que viene te va a dar menos, depende mucho del ambiente y del manejo del cultivo. Lo que sí, bueno, Microstar te permite ver esas curvas de eficiencia desde el nacimiento de la planta, cómo se desarrollan en todos los estadios del cultivo, ¿no? Que es muy diferente a lo que es una soja, a lo que por ahí es un maíz o un trigo. La última, es verdad eso, porque en soja no tanto, pero en arveja el problema que teníamos era que no lográbamos una buena uniformidad de plantas. Y por el porte de la Viper, no porque es más erecta, pero la Facón, después teníamos pérdidas de cosecha de 500 kilos, 600, y era porque no lográbamos un buen coeficiente de logro. Que creo que con esto sí va a funcionar. Después, bueno, la dosis va ajustada, depende del análisis del suelo, el ambiente y el potencial que estés buscando y qué es lo que estés mirando, ¿no? Si mirás cultivo o si mirás suelo o si mirás suelo más cultivo, ¿no? O sea, esto es un producto que no lo posicionamos para reponer fósforo, o sea, porque todo el fósforo que vos estás portando se te va a ir en el grano, ¿no? O sea, lo que vas a hacer es que
la planta, por ejemplo, en soja, y eso lo tenemos medido, que haga que no te varíe la cantidad de fósforo que tenés en el suelo. O sea, que use todo el fósforo que vos estás aportando con el fertilizante, pero no te va a dejar fósforo residual. Todo bien, pero ¿me podés dar una idea de los niveles de fósforo que estamos hablando en el suelo? O sea, los ppm de fósforo, los microgramos por gramo de fósforo de suelo que estás poniendo ahí cuando haces esos ensayos. Bien. A ver, vamos, o sea, si nosotros hablamos de soja, donde la soja es un cultivo que en realidad no demuestra posiblemente el primer año una respuesta muy marcada a fósforo, y lo que necesita la soja más que nada es un producto que le dé un buen arranque para desarrollar masa foliar, que tenga más materia seca y que tenga un mejor enraizamiento. En realidad es un poco independiente del nivel de fósforo que hay en el suelo, porque en realidad yo lo que le estoy dando al cultivo es el fósforo necesario que necesita para crecer y para desarrollarse. Ahí lo voy a regular con la dosis. Si me voy a 7, 8 partes por millón, tendré que usar los 20, 25 kilos. Si me voy a zonas con 20, 22 partes por millón, tendré que bajar la dosis para no agregar fósforo de más. Ahora, cuando me voy a un maíz o me voy a un trigo y estoy buscando un rendimiento, por ejemplo, sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, en ambiente altamente productivo, cuando tengo bajo nivel de fósforo, hablemos de 8 o 9 partes por millón, por ejemplo, en un maíz donde busco los 10.000 kilos de rendimiento, con 20 kilos de microstar no le alcanza. O sea, va a tener un buen desarrollo hasta B4 o B6, pero después el maíz va a seguir demandando fósforo y no lo va a encontrar porque tampoco lo tiene en el suelo, y lo del fertilizante ya se lo tomó. En ese caso, cuando vamos a niveles muy bajos de fósforo en gramíneas, este producto iría como arrancador complementario a una fertilización de base. Te entendí. Digo, la pregunta fue específicamente porque lo que yo quería saber era la magnitud o cuantificar la magnitud de las respuestas en distintas situaciones de fósforo inicial. Por eso te estoy haciendo la pregunta de niveles de fósforos iniciales, porque supongo que también la respuesta que vos vas a tener va a ser diferente. Por eso te estaba pidiendo una idea de ppm de fósforo, como vos quieras medir el contenido de fósforo en el suelo. Está bien, sí, está bien. O sea, cuando nosotros vamos a nivel, como veíamos el cuadro, vamos a niveles muy bajos de fósforo, si bien es importante usar una fuente eficiente, hay respuesta a dosis. O sea, yo tengo que agregar mucho fósforo para llegar por lo menos a esas 13, 14 o 15 partes por millón, que es el punto de equilibrio. En la medida que voy teniendo fósforo por encima de esas 15 partes por millón, sí, me puedo permitir a usar fuentes más eficientes y reducir la dosis. Pero por eso le digo, lo más probable es que para un maíz o para un trigo en suelo de 7, 8 partes por millón, nosotros eso sí tenemos ensayos, ahí usamos una fertilización de base al boleo y 15, 16 kilos de microstar, y algunos productores hasta 14 kilos de microstar, para que el maíz y el trigo puedan arrancar bien, y sobre todo en trigo, pasa en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se busca que el trigo llegue bien nutrido al macollaje. Entonces yo logro llegar bien nutrido al macollaje con un producto como microstar, pero después tengo que complementar con una fuente de fósforo, porque si tengo 7 partes por millón, seguramente me va a faltar. O sea que no varías los kilos que tú le estás poniendo por hectárea, independientemente del contenido de fósforo que tenga el suelo. Yo lo que no haría es usar solamente microstar como única fuente en bajo fósforo en un maíz o en un trigo. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería saber, como estaba hablando de la solubilidad que tenía, si se puede utilizar el microstar para planificar una rotación completa, digamos. Si, por ejemplo, en las hojas se pierde, ¿se utiliza todo o queda un remanente? No, lo que tenés que mirarlo es desde el punto de vista del cultivo, el producto. Podés ponerlo dentro de una rotación, pero como complemento.
de la fertilización. No te va a quedar fósforo residual en el suelo, y sobre todo con una dosis de 20 kilos. O sea, vos lo que le estás dando es fósforo disponible a la planta, que te lo va a tomar todo inmediatamente. O sea, sobre todo la planta de soja, le es mucho más fácil y le cuesta mucho, o sea, que es un cultivo que regula mucho la energía, le cuesta mucho menos tomar el fósforo del fertilizante, si lo tiene disponible, que tomarlo del suelo. Por ejemplo, la gente que lo usa en el norte, en Salta, con suelos de 35 partes por millón de fósforo, lo usan en dosis de 17, 18 kilos este producto, pero como arrancador, porque lo que necesitan es cubrir rápido el entresurco para no perder humedad, porque tienen que hacer una soja con 300 milímetros de agua. Pero todo el fósforo que vos ponés con Microstar se lo va a llevar el cultivo. O sea, no te va a quedar, o sea, si vos lo usás en trigo, no pienses que que quede un remanente para la soja. Bueno, hay una pregunta más. Hola, buen día. Desde el punto de vista operativo, está hablando que es un microgránulo, es del tamaño, no sé cómo es el microgránulo, para aplicarlo en la sembradora a razón de 15 a 20 kilos por hectárea. Cualquier sembradora se ajusta bien, no tienen problemas estoy pensando en voz alta, de dosificar tan poquito con algo tan finito, digamos. Bien. El producto es muy similar al tamaño de una semilla de colza o de chía. El producto no es higroscópico, no genera polvo, o sea, el microgránulo es muy, muy fuerte, no se desarma, por lo tanto corre. O sea, vos regulaste la sembradora a 20 kilos y tiró 20 kilos durante toda la siembra, no te varía ni por humedad, ni por situaciones de ambiente y demás. Nosotros tenemos un servicio técnico en Rizobacter que hasta ahora ha podido regular todas las sembradoras. Lo que pasa es que en Argentina tenés muchas fábricas de sembradoras y cada fábrica tiene un montón de modelos, inclusive hasta modelos hechos a medida porque un productor se lo pidió. Hasta ahora la hemos podido regular todas. Lo importante es poder regular la dosis. En aquella sembradora que vienen con caja de cambio, cuando la caja de cambio tiene más de 50 cambios, no hay ningún problema. Se pueden regular hemos regulado sembradoras hasta 11, 12 kilos, por ejemplo, algunas agrometal. Cuando vienen con caja con menos cambio, digamos de 40, 45 cambios, la dosis que se pueden regular es hasta 30, 40 kilos, no menos, y lo único que se hace es cambiar el engranaje del mando de la caja. O sea, poner un engranaje más grande para que dosifique. Con el tema de los chevrones, si el chevrón está gastado, el producto se escurre. Ahí habría que cambiar el chevrón. Y sobre todo en los chevrones, pero que viene llama en las máquinas más viejas, donde el caño de bajada que sale del chevrón está muy por debajo del chevrón, entonces el producto sigue cayendo. Las máquinas que vienen ahora vienen con el caño de bajada más desplazado y algunos traen unas gomas que son como unos frenos para que el producto no siga cayendo. Pero hasta ahora las sembradoras las hemos podido regular a todas. Ya te digo, las que no da la densidad, para poder bajar la densidad de aplicación, es solamente cambiar el engranaje. Y después, bueno, ver en qué estado está el chevrón, ¿no? Para que no se escurra. Es decir, el producto corre siempre. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias a ustedes por haber venido, gracias Eduardo por la presentación. Gracias por la invitación.